bueno, vemos que la gente está participando, supongo que en el resto de pueblos como en Azpeitia la gente estará participando. Es un día políticamente muy hermoso y también desde luego acompaña el sol y tenemos desde el punto de vista climatológico también un día muy hermoso, ¿verdad? Pensamos que la clave hoy es la participación. Yo creo que se está dando una gran participación y pienso que este ejercicio democrático abre las puertas a futuros procesos democráticos. Las consultas populares nos han dado también la oportunidad, pueblo a pueblo, de poder reflexionar superando antiguas incomunicaciones en diversidad, de poder reflexionar sobre el futuro de nuestro pueblo, profundizando ese planteamiento de fundamentos sobre el futuro de nuestro pueblo. Y eso también ha sido muy importante. Pensamos que la clave está ahí porque en Euskal Herria vivimos 3 millones de personas, más o menos. Creo que todas y todos pues, queremos vivir en este pueblo, queremos un futuro para este pueblo y eso lo tenemos que lograr entre todas y todos. Pensamos que hay una gran diversidad, desde esa diversidad, entre todas y todos, debemos construir ese futuro para todas y para todos. Como independentistas, pensamos que la constitución, el desarrollo de un Estado vasco, esa construcción entre todos y todas de ese Estado vasco, pensamos que nos da la oportunidad de responder a todas las necesidades de futuro de todas y todos. Pienso que este ejercicio democrático abre puertas también a esos futuros procesos democráticos y pensamos que la clave en estos momentos está en la desconexión. Ya es hora de desconectar con Madrid y con París. Desconexión, desconexión, desconexión. Tenemos que llevar el centro de gravedad Euskal Herria tanto en nuestras cabezas, en nuestras mentes, como en la vida política social de este pueblo. Ha llegado ese momento de desconexión, de pensar de fundamentos sobre el futuro de nuestro pueblo y ese es el trabajo que tenemos a partir de estas consultas populares. Eskerrik asko guztioi. Txutxiari Navarreta naiz, independentista, que sareko ordezkaria.